¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Quizás podría introducir primero qué es la mirada feminista, un análisis de la economía feminista de la deuda. Hay en particular, una corriente dentro de la economía feminista que lo que plantea es lo siguiente. Por un lado, la necesidad de no hacer análisis solo en términos de, bueno, y las mujeres siempre peor, ¿no? Como todas las problemáticas que que han estado exponiendo todos, a todas podríamos decir, y encima las consecuencias de todo esto, de todas estas medidas, para las mujeres va a ser más fuerte. Entonces, no solo tener esa mirada que quizás es un poco limitada y que esconde un montón de otras interseccionalidades, sino pensar cómo todas las medidas económicas y demás, y sobre todo cómo el capitalismo y el capital presenta una contradicción esencial que no es solo la contradicción que planteó Marx en su momento de capital y trabajo, sino capital-vida, ¿no? Como no solo con los trabajadores asalariados, sino también con quienes no realizan trabajos asalariados, ¿sí? Pensando sobre todo en el trabajo doméstico además, y con la vida en su conjunto, ¿no? La vida desde lo más básico, esencial de la capacidad no solo de los seres humanos y de los animales y de la naturaleza, ¿no? Como la vida en su más básica expresión, el capitalismo atenta todo el tiempo contra ella, contra sus condiciones, contra la posibilidad de que podamos llevar adelante una vida que efectivamente valga la pena ser vivida, ¿no? Que no sea una vida de carencias, de sufrimientos, de violencias, sino una vida de disfrute en un punto. Entonces, cuando pensamos la deuda, en particular las deudas externas, las deudas, el sobreendeudamiento, porque también hay una cuestión, uno podría tomar como país ciertas deudas que pueden ser útiles para buenos fines, ¿no? El país podría haber tomado deuda en unas condiciones dignas, aceptables, y utilizar esos recursos para atender alguna necesidad específica. ¿No? Podríamos estar ampliando la red de agua potable con esa deuda, igual en ese caso uno estaría muy contento de que se esté haciendo ese tipo de inversiones. Sin embargo, como planteaba Beverly, cuando hablamos de la deuda externa argentina, hablamos en general, digamos, de la mayor parte de la deuda, bueno, tanto interna como externa, de deuda que en ningún punto sirvió para mejorar las condiciones de vida del pueblo, hacer que todos tengamos vidas más dignas, sino muy por el contrario, son deudas que llevan atados, por un lado, una gran salida de recursos del país y de recursos disponibles para el Estado para atender las necesidades más básicas, y por otro lado, siempre van asociadas de los condicionamientos de políticas y de medidas y de impulso de actividades, de ciertas actividades, ¿no? Ya todos conocemos cuáles son las propuestas del FMI de ajuste. Uno dice de reducción del Estado, pero hay algo que tenemos que tener siempre presente, que es que el Estado no desaparece, solo redirige los esfuerzos a ayudar a los que menos necesitan, ¿no? Digamos, cuando el Estado quita subvenciones y demás, no es que se corre, sino que está ayudando a los más poderosos, a los sectores más ricos. Eso nunca hay que olvidarse. El Estado siempre está presente, ayudando más al pueblo o ayudando menos. Entonces, retomando eso. Conocemos muy bien cuáles son los condicionamientos a los cuales las deudas, este tipo de deudas, características de los países en vía de desarrollo, se les imponen. Por el lado de los ajustes, ¿no? Y también por el lado de promoción de ciertas actividades que generalmente van acompañados de del extractivismo, de la suavización, ¿no? de una primarización de la economía que tiene como consecuencia
dos cosas. Por un lado, son actividades que no retribuyen al resto de la población. En general, como no generan muchas fuentes de trabajo, o si lo hacen son muy precarizadas, pero por sobre todo atacan a la naturaleza en su más básica expresión y limitan las condiciones de vida de las poblaciones cercanas, ¿no? Todos sabemos el problema de la minería, cuál es, que digamos, toda la contaminación que produce en las napas y que afectan a las poblaciones cercanas y a las no tan cercanas también, ¿no? Como es algo general. Entonces, a veces puede parecer que hablar desde la economía feminista en un punto es hablar de todo, pero es por ahí poder hacer esos links entre el impagable de la deuda tiene unas consecuencias directas sobre nuestras condiciones de vida, sobre la posibilidad de tener vidas dignas. O sea, es bastante simple, no es nada descabellado, pero que a la vez, y que por eso me parece importante por ahí traer a colación este tipo de intervenciones en estos espacios, son cosas que a veces se pierden. A veces nos podemos quedar en esto, en el análisis de... Bueno, siempre es complementario, ¿no? No quiero decir que todos los análisis son necesarios, pero traer a colación este impacto directo que tiene entre el tipo de cambio, el nivel de deuda y nuestras vidas efectivas y cotidianas, que a veces cuesta un poquito más hacer esos links y cómo las medidas y las políticas que van asociadas en función de los condicionamientos que ponen las deudas a los países impactan directamente en la población. Eso. Yo creo que, por un lado, prender fuego todo, y como paso intermedio, eso es como el objetivo. Simbólicamente, ¿no? No queremos destruir los pocos recursos que tenemos, pero simbólicamente sí, explotarlo todo, ¿no? Me parece que hay mucho, digamos, para aprender de todas las experiencias de todos los países, porque, de nuevo, no es algo que nos toca solo, lamentablemente, digo, no es algo que nos toca solo Argentina, que no depende solo de malas decisiones de nuestros gobiernos, sino por el contrario, de una problemática mundial intrínseca al modo de producción. Entonces, no queda otra más que tender lazos entre todas las organizaciones, entre todos los espacios y poder ir replicando actividades, acciones comunes. Vi que estaba espiando un poquito los comentarios que había en la publicación donde se está transmitiendo y hay varias personas de otros países. Digo, ese es el mecanismo, ¿no? Poder tender lazos entre nosotros para llevar acciones comunes. Estaría buenísimo que puedan replicar en otros países que tienen la misma problemática, de nuevo, que quizás hoy para la Argentina está muy marcado por el nivel de vencimientos que teníamos estos 4 años, que era excesivo, digo, como siempre es excesivo, pero no, lo de estos 4 años era casi obsceno la cantidad de dinero que se tuviese que haber destinado al pago de la deuda. Entonces, estaría buenísimo eso, que se puedan replicar autoconvocatorias como esta en el resto de los países y realizar una articulación entre todos para exigir eso a los distintos gobiernos, a distintas cosas, la suspensión y la investigación, porque de nuevo, no es algo particular de Argentina, todos están en este momento con la misma problemática.